Carlos, mira, hace unos minutos nada más el colega Christopher Acosta publicaba lo que en líneas generales había dicho el presidente en su primer mensaje el año pasado. El presidente dijo: museo en Palacio de Gobierno. 2, venta del avión presidencial. 3, renuncia a sueldo presidencial. 4, expulsión de delincuentes extranjeros. Y 5, instalación de planta de vacunas rusas. Creo definitivamente que la valla estaba baja. Ahora me parece que el presidente ha estado mejor manejado, más asesorado, ha leído bien, como lo ha dicho Julio, como lo has dicho tú, y creo que ha sido un mensaje de repente un poco largo, pero lo criticable no es tanto el mensaje mismo, sino la actitud de algunos congresistas que cuando lo han recibido o en pleno mensaje se han puesto de espaldas y al final casi ya de su alocución empezaron las protestas, las llamadas, los gritos, ¿no?, destemplados. Bueno, Renovación se retiró del hemiciclo, ¿no? Se retiró, por ejemplo, Renovación, y él sacó, creo que 3 libros de los proyectos que ha archivado el Congreso, ¿no? Y al final se terminó el tema, sí. Entonces, me parece que en líneas generales el mensaje es bueno, es interesante, hay que desmenuzarlo. Por ejemplo, me gustaría hablar más adelante del tema de la pandemia. Sí, no, por supuesto. También, Eso también el asunto de cómo es que él asume que no hay mucha difusión de las cosas buenas que económicamente todo se han el dado. tiempo tiene una disputa con la prensa y la no difusión de lo que él considera sus éxitos. Bueno, en principio yo quería decir lo siguiente. Es un mensaje que puede resultar interesante y de hecho que lo es. Julio lo acaba de señalar y sin embargo estamos en la disyuntiva de si el presidente va a seguir siéndolo en los próximos días, semanas o meses. Porque Juan de la Puente de Pata María decía ayer a través del Twitter, parece ser que se empiezan ya a juntar los votos y se podrían llegar a los 87, 88 votos que le van a significar la vacancia. Ahora, sobre el tema que preguntas, Carlos, este asunto de la prensa que no apoya, que se necesita difundir las cosas buenas y no las difunde. De repente estoy hablando piedras, pero creo que tiene que ver un poco también con el asunto de quitarle de un día para otro la torta publicitaria a los medios de comunicación. Creo que fue un error. No debió hacerlo considerando que recién empezaba su gobierno. Y después, a lo largo de los 5 años, ir quitándole toda la torta para empezar también a considerar a los otros sectores. Claro, pero, pero la cobertura informativa no debe ir de la mano con la inversión publicitaria del Estado. De acuerdo, eso en el papel, pero en la práctica... La realidad así, por supuesto, ¿no? Entonces, poco a poco ir quitándosela para entregársela también a los medios, digamos, de provincias y todo lo demás. Pero se la ha quitado de un porrazo y se ha encontrado con un enfrentamiento con la prensa, y la prensa, por supuesto, no difunde las cosas positivas. Tiene razón el presidente y eso efectivamente está mal. Eso ha ocurrido. No tiene que ser por la publicidad, de acuerdo. Okay. Me parece, Carlos, que el presidente de la República, cuando dice hemos cometido algunos errores, la gente no le cree. No le cree. Yo también tengo un poco la sensación. Pudo haber dicho, pudo haber dicho graves errores y quizá eso de la palabra grave será mejor aceptado. Pero la gente como que duda de esos errores, y dice, no, pero estos son delitos, los que ha cometido en el marco de la investigación de la Fiscalía. O sea, digamos que ven el tema de los errores con el tema de delitos, la gente lo junta y dice, no, este señor se está escapando de sus graves errores delictivos, digamos así, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está el problema. Creo que generó eso. Algunos van a decir, ahí está el populismo otra vez, ¿no? Pero lo que quería señalar en el tema económico es lo siguiente, y para decirlo quiero señalar que yo soy de los que cree que el presidente tiene muchas incapacidades para administrar el país, que el presidente tiene que responder a los tribunales de justicia, es mi impresión. Entonces, digo, sobre el tema económico, me da la impresión, Carlos, como que hay todo un cargamontón y se usa el tema mediático, lamentablemente, para decirle a la gente que estamos en el peor de los mundos en el tema económico. Yo creo que sí en el tema político, pero no en el económico. Okay. Y entonces me dicen, por ejemplo, y pongo el ejemplo, el kilo de huevos está entre 13 soles y 13.50, pero yo la semana pasada fui al mercado de Palermo, en La Victoria, y el huevo está a 7.50 el kilo. Entonces, me parece, sí hay una pretensión de hacerle creer al país que estamos en lo peor de lo peor en la economía. Hace ratito cuando yo hablé de que no estamos en el peor de los mundos en el tema económico, no estoy diciendo que estemos en el mejor tampoco. Estamos mal, pero la pregunta es, en el mundo, ¿quién está bien económicamente?
Alemania, Estados Unidos, algún país de Europa, todos estamos mal por la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania. Ahora, en ese contexto sí creo y coincido con Julio que se está trabajando bien, gracias a Dios, como lo han hecho gobiernos anteriores, con el tema de la ayuda social, digamos, pensión 65, por ejemplo. Creo que en beca 18 también hay un buen trabajo allí. ¿No te produce un riesgo que los programas sociales terminen siendo usados de forma populista, como fue en los 90 con Foncodes y todo? Pero no lo están siendo utilizados ahora. Ese es bien importante. Porque una cosa es que el presidente vaya a una inauguración o vaya a la ministra... Estoy diciéndolo en el sentido de aclararlo, nada más, ¿no? Perfecto. No se están usando así, pero podrían usarse. Ese es un riesgo siempre. El Congreso tiene que vigilar, pues. Correcto. Rodolfo, termina, porque te interrumpí, por favor. Estaba sosteniendo ya para terminar de que en estos programas sociales puede estar el kit del asunto para que el presidente salga a flote en este año si es que se queda, ¿no? En el entendido de que se va a quedar. Claro. Yo creo que bien asesorado, como ahora que se le notó con cierto aplomo, a diferencia del homenaje a Kimberly García, que me dio pena, estaba asustadísimo, apocado, se equivocaba en el nombre, etcétera. Entonces, si el presidente trabaja bien el asunto de los programas sociales, sin populismo, sino con la seriedad que corresponde y no sigue convocando a gente que no vale, disculpando la expresión, un pelo en el gabinete ministerial o en algunos otros sectores del Estado, me parece que le puede ir. Correcto. Bien. Estoy de acuerdo con el presidente y su minuto de silencio. Está bien, me parece que no es un tema para pasar rápido. No, al contrario, es un tema para decir que es sensible al dolor de los peruanos, pero además, como dice Julio, para manejar la escena. ¿No es cierto? Él es el que está haciendo uso de la palabra, asume y convoca que se pongan de pie y entonces todos se alinean a eso. Pero al margen de aquello, me parece que el gobierno no está manejando bien el tema de la pandemia. Sí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice la vacunación es importante, pero justamente porque la vacunación es importante, creo que no hay un liderazgo desde el Ministerio de Salud como debiera. No necesito mencionar a los otros, o sea, Vizcarra salía creo que todos los días a hacer anuncios como presidente de la República. Yo no estoy pidiendo que salgan todos los días, pero por lo menos una vez al mes que salga el ministro de Salud a decir cómo estamos con el asunto. Pero Rodolfo, el presidente se ha felicitado de los logros en vacunación, pese a que se ha ralentizado evidentemente el proceso. Eso ha sido bastante evidente, aunque después se han recuperado un poquito. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Ahora estamos en la cuarta dosis, a partir de los 30 años, etcétera, etcétera. Pero insisto, no hay liderazgo. Es más, cuando sueltan la publicidad para que la gente se vacune con la cuarta dosis, la publicidad está dirigida pues a los chicos, es musical, bailable y todo lo demás. Disculpe, presidente, la publicidad del Ministerio de Salud es la peor que hay en el país desde hace 20 años. La peor. Yo me pregunto, los proyectos mineros y las mineras en su conjunto, ¿por qué se portan, para decirlo de algún modo, se portan mal con el Estado peruano, con las comunidades? Si esas mismas mineras en otros países la hacen bien, respetando el Estado de Derecho, respetando a las comunidades, es más, trabajan junto con las comunidades. Pero es nuestra propia debilidad institucional, Rodolfo. Estoy totalmente de acuerdo, es el Estado, es el gobierno de turno, el que yo no sé si es una suerte de comparsa o si es que están aceitados o sencillamente pues son negligentes, insensibles con los intereses del país. Rápidamente, sin ánimo de ser pesimista en esta reflexión, nos va mal en el gobierno, pero nos va mal también en el Congreso de la República, y como cereza del pastel, no sé si ya la gente sabe de un caso de violación sexual en el mismo Congreso. Es increíble, Rodolfo. Hace 24 horas, y el congresista está siendo buscado por la policía y no lo encuentra. Sí, dopó a una asesora, ¿no es cierto? Y la violó. Increíble, en el Congreso de la República.